Los últimos personajes de Teresa 2010 que quedan por destrozar están siendo casados uno por uno. Cada semana quedan un poco menos y hoy le ha llegado el momento a doña Oriana, una viuda muy respetable y con muchísimo dinero que es que de España. Al igual que el video de Paloma, por razón de que es un personaje secundario, este video será una crítica humorística y sarcástica y al final tomará un poco de tiempo para analizarlo. Si bien es cierto que Oriana es uno de los personajes clave para el desarrollo final de la propia Teresa, no pasa mucho tiempo en pantalla como para destrozarla en un video de 1 hora como quisiera. Prácticamente sus peores momentos han sido protagonizados por su clasismo. Esta es de las razones con más peso por la que los espectadores se quejan del personaje. Solo aparece como una mujer mayor que está llena de rencores, prejuicios, que ha ido por la vida lastimando a otros porque quiere y porque puede. Lo que me intriga es, ¿a cuántas personas despreció, humilló y manipuló todos esos años que no vimos a doña Ori? Teresa solo fue una más de sus víctimas y la única que probablemente le dio una lección de vida. Supuestamente doña Orate era la segunda madre de Luisa y Arturo, la casi hermana de su madre, y reaparece muchísimos años después de la muerte de sus padres, cuando Luisa ya no era una niña, sino una mujer, es más, ya ni la reconocía, lo que me hace dudar de ese vínculo que tanto presumía y sobre todo que utilizaba para justificar sus malas acciones y desconfianza hacia Teresa. En el momento en que llega otra vez a la vida de Luisa y Arturo, esta señora se sentía con el derecho de hacer lo que quisiera en su casa, como si fuera la madre de estos dos. Se entiende que ella los veía como parte de su familia, que velaba por sus intereses, pero por otro lado no tenía autoridad sobre ellos. Con respecto a sus vidas íntimas, ella no podía hacer más que aconsejarlos y ellos estaban a su vez en su derecho de aceptar o no el consejo o la advertencia. El problema aquí es que esta señora no escucha un no por respuesta. Quiere controlar y manipular su entorno, parecido a que debido a su experiencia, manera de pensar, su posición social o prestigio, los demás debieran ignorar cualquier cosa y seguir sus órdenes y deseos. Oriana se regresa a México principalmente con la intención de conocer a la mujer que su hijo ama. Ahí se entera de que es nada más ni nada menos que Luisa y queda fascinada con la noticia. Lo único que le molesta y no la deja dormir tranquila es el origen de la esposa de Arturo. Algo tan sencillo como eso. Desde que la conoce le habla con desprecio a ella. Le dice cosas a Arturo, Luisa, Fernando, basada en prejuicios y malas experiencias de vida. Les asegura que es una revista que solo está interesada en el dinero de Arturo. Por acá algunos le dan la razón a Oriana, dicen que ella fue la única que se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Teresa, que no era mala porque tenía razón sobre lo que pensaba de ella, etc. Y otros piensan que esto es solo un pretexto para justificar su desprecio por el origen humilde de Teresa. Más adelante explicaré a detalle el por qué probablemente Oriana desconfió de Teresa en cuanto la miró. Por ahora solo me queda decirles que sin importar cuál sea la postura que tienen, ya sea que estén a favor o en contra de esta actitud, lo que pesa es que ni siquiera tenía pruebas de lo que estaba diciendo, lo que afirmaba y esparcía de Teresa. Solo escuchó que no era de los Chávez de Mérida ni de Monterrey para afirmar con otros que era una interesada, lo que cae en una calumnia si lo piensan. ¿Qué pruebas tenía Oriana? Voy de acuerdo con que sí, era una revista ambiciosa y lo que tú quieras, pero lo que verdaderamente cuenta es cómo se basaba Oriana para asegurar esto, mediante prejuicios e ideas suyas que no son suficientes para encontrar la verdad acerca de algo. Si el caso hubiera sido que escuchó a Teresa decir algo o la vio hacer cosas que demostraran su culpabilidad, sería diferente. En realidad, quería que Arturo terminara su matrimonio, que Luisa dejara de hablarle, que Fernando cortara toda relación, simplemente porque dijo que no venía de una familia de alcurnia como la suya. Se respeta que tenga cual sea la opinión de Teresa. Si ella quería creer que era de lo peor o si le quería creer, estaba en su completo derecho. De cualquier modo, una cosa es lo que ella pensara y su opinión tan sesgada y llena de prejuicios, a creer que otros actúen conforme a sus ideas. Y es que así como no estaba obligada a aceptar a una revista, tampoco los demás estaban orillados a actuar como ella mandara para agradarle. Es una cuestión de límites y respeto, cosa que con tanto abolengo y prestigio carecía completamente.
Honestamente, se decía de mucha clase, educación y a pesar de todo le faltaba refinarse demasiado. Unos libritos de límites y buenos modales no le habrían caído mal. Y más que cualquier otra cosa, ir a terapia le vendría bien. Mira, que llegar a casa de otras personas e insultar a uno de los dueños me parece una total falta de respeto y educación. Le gustara o no, Teresa era dueña también de esa casa. Estaba casada con Arturo, como tal quizás no estaba su nombre, pero sí habitaba ahí. Le daría más el beneficio de la duda si tan siquiera Teresa se hubiera portado mal, pero ni eso podía alegar. La recibió con gusto en su casa y sí, claro que sí, fue por interés. Pero quien quedó mal parada fue Oriana. Sus groserías solo lograron que perdiera el respeto de Arturo, Luisa, Fernando. Ya nadie la tomaba en serio y le daban más credibilidad a lo que Teresa decía. Todo gracias a las ideas tan influenciadas por el clasismo de Oriana. Poco a poco la comenzaron a ver como la loca. Perdió el beneficio de la duda. Su objetivo es desenmascarar a Teresa y sin darse cuenta actuó de la misma forma en que ella lo hacía. Manipula a los demás para su beneficio, miente, engaña y humilla a otros. Entonces, ¿por qué le molestaba tanto que Teresa estuviera dentro de su familia? Al final del día eran tan parecidas. Ay, Oriana, ni tantos años en ese internado te sirvieron para entrenar un poquito el cerebro. Repito, su propósito era desenmascarar a Teresa y se terminó desenmascarando a ella misma. No se ponía a pensar en que eso, en primer lugar, no era su problema, su asunto. Ni podía controlarlo, que eran vidas ajenas y solo ellos tenían que decidir. En segundo lugar, la gran idea de esta orangután es aliarse y valerse de los chismes de Cuthberto, escuchar tras las puertas conversaciones ajenas, vaya clase de alcurnia, y hacer una campaña de difamación con genobsesión y ardida. Dos mujeres que tampoco estaban muy cuerditas que digamos. Estaba tan empeñada en quitarle todo a Teresa que cualquier cosa que hiciera iba y les decía a otros que era con doble intención. Y bueno, yo digo que más le hubiera valido dominar el arte del silencio y hablar solo cuando tuviera las pruebas suficientes en la mano. Y más aún con una rival tan hábil como Teresa. Ella cuidaba mucho su máscara, así manipulaba a los demás. Y es muy posible que Oriana pudiera ponerla al descubierto más fácilmente si cuidara de su propia máscara. Lo que quiero decir, era demasiado impulsiva, su afán de hacerle daño la llevó a dañar la relación que tenía con otros. Como mencioné, la percepción que los otros tenían de ella era muy parecida a la que tenían de Aida. Una loca que estaba obsesionada con Teresa y quiere hacerle daño porque le tiene envidia y es prejuiciosa. Y difícilmente le harías caso a alguien así. Lo peor del caso es que tanto Oriana como Aida tenían razón en muchas ocasiones sobre las intenciones de Teresa o lo que hacía. Pero su forma de exponerla decía más de ellas que de Teresa. Ejemplo de esto, parecían niñas de 5 años cuando fueron con Teresa a molestarla a la vecindad. ¿Es en serio, Oriana? No me imagino en qué momento del día se llamaron, se vieron, se pusieron de acuerdo para decir, vamos a ir a la casa de Teresa porque está viviendo en la vecindad para irnos a burlar de ella. De verdad no tenían negocios que atender, no tenían lujos que disfrutar. Ahora sí que les convenía ser igual de mustias que la rata de vecindad, por decirlo de otra forma. Que esté bien o mal es diferente. Lo primero que Oriana hace para sacar a Teresa de la jugada es pedirle a Arturo que se divorcie porque no pertenece a su círculo social y prosigue a expresarse mal por el origen humilde que le caracteriza. A ver, díganme, ¿de verdad tomarían en cuenta los consejos de alguien así? ¿Basarían su vida en los prejuicios de una señora que viene que es que de España y se cree de la alta, pero come con las manos? Y no tiene nada de malo comer con las manos, yo también como con las manos, pero no me creo de la alta. ¿Confiarían en las palabras de la mujer que dejó que Luisa escogiera este vestido de novia? Y sobre todo, ¿harían caso de quien educó a Fernaco, que le dejó ponerse ese bigote? ¿Cómo querías que te hicieran caso, Oriana? Antes di que no te internaron en el asilo por demencia. Diferente sería el resultado si en un principio se guardaba su opinión fuera de lugar y observaba el comportamiento de Teresa para saber si sus corazonadas eran ciertas o no.
y ya ahora sí, con todas las pruebas, comunicarlo a quien le afecte y no a la mitad de México. Más tarde se encuentra con Teresa en el departamento de Fernando a solas. Aquí pudiera decirse que tenía mayor peso la desconfianza. Sabemos que Teresa sí se miraba con Fernand Flow a solas para seducirlo. Pero una vez más, basada en sus prejuicios, maltrata a Teresa frente a otros. La desprecia, la humilla y estando a solas, lo sigue haciendo. Las desventajas de que tuviera tanto dinero se hacen evidentes al no tener nada que hacer, porque de esta forma se la vivía en chismes de rata de vecindad. Era su único pasatiempo, su forma de alimentarse. Si no era con Aída, era con Genoveva, gente a la que apenas conocía, pero por ser de alcurnia les creía todo. Tanto era su odio y prejuicio en contra de Teresa que se alegraba de su desgracia. Estando ella hospitalizada, no se toca el corazón para burlarse de ella, humillarla y amenazarla. En lugar de que se centrara en sus propios asuntos, negocios, en su círculo social, le daba tanta importancia a la revista que tanto odiaba. Luisa, Fernando y Arturo le dejan claro que Teresa es alguien importante para sus vidas y no piensan rechazarla por sus argumentos sin fundamento. Y sin más remedio, Oriana les promete disculparse con ella. Y antes de entrar a la habitación del hospital para disculparse, se detiene tras la puerta para escuchar una charla que no le incumbe. Como que se le pegaron muy rápido las mañitas de rata de vecindad, ¿no? Entra cuando ya tiene lo que quiere, las pruebas que tanto necesita para recuperar su credibilidad, y se vuelve a burlar de Teresa. Inclusive en una de sus tantas visitas se burla de Doña Refugio. Ahí para mí cruzó completamente la línea. En ese momento yo sé que Teresa no se podía mover, pero de haber sido yo, al escuchar hablar así de mi mamá con desprecio y humillación, le advertiría una cosa, que en cuanto recupere la movilidad y me levante de esa silla, uno de mis puños estará clavado en sus dientes y el otro sostendrá el poco cabello que le queda. No sé ustedes, pero imagínense que están en el hospital pasándola increíblemente mal por la noticia de quedar inmóviles y que apenas siguen con vida. Y llega una señora a diario, nada más a molestarlos, humillarlos, metiéndose ya con su familia, una señora que ni topan. ¿Qué harían? Yo los leo en los comentarios. A ver, ¿cómo qué culpa tenía Doña Refugio? Ni la conocía y Oriana la dejó con la mano estirada. No soy fan de Doña Refugio, pero hay que admitir que nadie merece ese trato. Por si fuera poco, se atreve a decir que es justicia divina lo que le pasó a Teresa. Ya sé que lo he dicho en otros videos porque lo dicen Oriana, Aída y Genoveva, pero es que de verdad no me cabe en la cabeza el poco raciocinio que tenían. A veces parecía que solo tenían materia fecal en vez de materia gris en el cerebro. Para este punto, Teresa nada le había hecho a Oriana. ¿Por qué alegrarse de su estado? Qué falta de empatía, qué percepción tan deshumanizada tenían de Teresa, sin saber que era cuestión de tiempo para que ella quedara peor que la propia arribista. Su destino fue perder la capacidad de hablar para que dejara de decir tantas cudbertadas. De hecho, contrata a Cudberto para que sea su chofer y sacarle toda la sopa de la vida privada de Mariano y Teresa. Ya en esta parte eventualmente se había dado cuenta de cómo era en realidad Teresa y que estaba detrás de su hijo. Ahora sí, Oriana ya tenía más fundamento para afirmar que era una arribista. Quería alejarla de su hijo y abrirle los ojos a Arturo, reforzando una vez más sus prejuicios. Una vez que le revela a Arturo la verdad, creyendo que ya ganó y que ha alcanzado la victoria, tiene el cinismo de citar a Luisa y a Fernando para decirles los detalles íntimos de la vida de Arturo y Teresa. O sea, ¿cómo por qué? Y si ya no te creían por prejuiciosa y cizañosa, Oriana, menos con tus chismes de vecindad. A Fernando ya hasta le daba pena ajena. Para su sorpresa, Teresa es tan astuta que enreda a su esposo una vez más y siguen juntos. Lo que sí le reconozco a Oriana es que supo esperar con paciencia el momento oportuno para decirle a Arturo la verdad. Algo que indiscutiblemente Aída bajo ninguna circunstancia hubiese hecho. Y ni hablar de cómo obligó a su bebé para que se comprometiera con Luisa por el miedo que le tenía a Teresa. Muchas veces le advirtió a su hijo, lo confrontó y a la propia Luisa la puso sobre aviso del peligro, la bomba de tiempo que eran estos dos. Nadie la escuchó. Fernando se hizo el tonto y negaba que había algo entre ellos. Una vez hasta se desgreñó a Teresa.
Sin pensar en Luisa, quiso que se comprometieran y adelantaran la boda, sin tomar en cuenta que si su hijo coqueteaba con Teresa no era un buen partido para la que era como su casi hija. Egoístamente escogió el aparente bienestar de su familia, asegurándose de que ellos se mantuvieran lejos de Teresa. Pero a la que mandaron lejos fue a ella junto con Luisa. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Teresa, previniéndose de su futura suegra, las envió a un spa para abrirse camino con Fernando. Y Oriana, sin sospechar absolutamente nada, al llegar de su viaje, ya su vida como la conocía no lo será más. Su relación con su hijo se va deteriorando al no aceptar sus planes con la mujer que quiere. La traición que su hijo cometió contra sus seres queridos ha generado gran caos, consolándolos a cada uno de ellos, tratando de que su hijo recapacite y luchando contra las burlas de su archienemiga. Oriana se descuida mucho en este lapso de tiempo y con tanta carga emocional se pone así de mal. Ya venía arrastrando ese problema de salud, sumándole a las desgracias que le habían sucedido y que se había dejado en segundo lugar por consolar y ser un apoyo para Luisa y para Arturo, que la necesitaban en ese momento porque no tenían a nadie más. Por ello es que cae así de mal en el hospital, en parte, ¿verdad? Ahora Oriana se encuentra del otro lado, siendo objeto de burlas, humillaciones, difamada, quizás no meramente por su posición social como ella lo hizo con Teresa, pero sí de otra forma, moralmente hablando. Teresa y el comportamiento de Oriana ponen una enorme barrera entre él y su hijo, mermando la relación que tenían. Fue algo así como el cuento de Pedrito y el lobo. A pesar de advertirle a su hijo que era una arribista, él ya no la escuchaba, más por sus acciones del pasado que la desacreditaron solita, no necesitó más. Atrapada en una difícil situación, Oriana le ofrece dinero a Teresa para que se aleje de su hijo. Ay, Oriana, qué lástima me das. Le pusiste las cosas muy fáciles a tu rival. De por sí ya era conocida por su necesidad de querer controlar la vida de su hijo y con eso demostró que era capaz de manipular su entorno una vez más. Tal vez ahora todo era diferente y hasta digan que era por su bien. Lo que es cierto es que Fernando era un adulto y no tenía que seguir metiéndose en sus decisiones, ya sean buenas o malas. Lo único que podía hacer era aconsejarlo, hacerlo entrar en razón, pero lo demás no dependía de ella. Teresa se aprovechó de esto y le volteó la situación, convirtiendo a Oriana en la mala del cuento, dando pie a que la propia Teresa ganara más terreno y se quedara con la fortuna entera de Fernando. Lamentablemente Oriana no estaba bien de salud y sumándole estos disgustos y problemas terminó siendo hospitalizada y recibiendo la noticia de que Teresa le robó su fortuna. Ahora bien, hablemos de lo que hay detrás de todo lo antes mencionado. Todos estamos de acuerdo con que Oriana era una madre sumamente controladora y no solo como madre, de diversas formas hallaba el modo de meterse en la vida de otros, ya sea de la nuera, del amigo. Esa misma necesidad de control en exceso fue de lo que Teresa se aprovechó en algún punto y lo usó a su favor. Vamos a decir que esta era una de las debilidades de Oriana. Su relación con Luisa mucho tenía que ver con esta dinámica de control, porque de modo indirecto dominaba a su hijo mediante Luisa. Sabía que ella era una persona complaciente y que le estimaba demasiado. La boda prácticamente se hizo al gusto de Oriana y no me imagino cómo sería su vida al lado de esta familia. Los propios nietos es muy posible que obedecieran a Oriana. Era una persona que difícilmente entendía de límites. Al sentirse con derecho sobre la vida de Arturo y Luisa, creía que podía decidir por ellos y de no obedecerla se enojaba con ellos o usaba el chantaje. Para lograr lo que quiere se vale de métodos poco éticos, como lo es la campaña de difamación que junto con Aída formaron contra Teresa. Sin pruebas y sin conocer realmente a Aída, confiaba en todo lo que le contaba acerca de la esposa de Arturo. Tanto la campaña de difamación, la percepción tan alterada que tenía de la realidad, donde ella creía tener derecho por sobre otros debido a su origen, el uso de manipulación y control para lograr sus objetivos, la poca empatía que demostraba hacia las personas que le parecían inferiores, son algunos rasgos narcisistas muy marcados que influenciaban su vida y conducta. Ojo acá, muchas veces hablo de estos rasgos, pero no como tal del trastorno narcisista de la personalidad. Lo que intento dejar claro es que a pesar de tener ciertas características narcisistas, no padece de un trastorno como tal. Es cierto que tiene una actitud marcada de superioridad, pero se reduce al ámbito social más que ningún otro.
Diferente al caso de Teresa, usa la manipulación, es cierto, pero no al mismo nivel ni cae en la explotación de otros para conseguir lo que quiere. No carece de empatía, aunque le hace falta trabajarla, empatizar con personas diferentes a ella o con una posición social inferior. Por consiguiente, el círculo social de Oriana afecta el comportamiento de dicho personaje. Su origen es clave para entender el rechazo hacia Teresa. Una parte de sí y fundamental de su personalidad es el grupo al que pertenece. A su vez, se identifica con este de forma positiva, le gusta pertenecer, lo que genera cierto rechazo hacia las personas marginadas u otros grupos. Por ello, y el autoritarismo que la identifica tanto, se rehúsa a aceptar que Teresa esté dentro de su grupo social y mucho menos de su familia. Ella explica muchísimo que al conocer a Teresa le dio la impresión de ser una arribista. A simple vista se puede asegurar que es un simple prejuicio. Mas de otra manera, si tomamos en cuenta que ella tuvo que afrontar ciertas situaciones negativas con el padre de Fernando, se puede deducir que ella ya tenía cierta experiencia con este tipo de personas, lo que desarrolló cierto material en el inconsciente que recopila bastante información de este tipo de perfiles, por llamarlo así. Recapitulando, esta información que se halla en el inconsciente perjudica su juicio de Teresa. La primera impresión es lo que llamamos la intuición. La intuición es lo que hay en el inconsciente y emerge dándonos algunas veces impresiones o corazonadas, presentimientos, etc. sobre ciertas cosas, temas, personas. En su caso, conocer a Teresa le dio desconfianza debido a las experiencias negativas del pasado. No sabe por qué, no tiene pruebas, pero tampoco dudas de la impresión que le ha dado. No sabe a qué atribuirle dicha desconfianza. Claro, hay prejuicio y clasismo de por medio. El rechazo es inmediato al saber de su origen, pero si se fijan, con Mariano fue diferente, posiblemente por la primera impresión que generó en ella, en contraste con Teresa. No sé si me expliqué bien, pero en resumen, las experiencias con arribistas emergieron del inconsciente al conocerla. Algo dentro de ella le decía que era una de esas arribistas que le hacían la vida más complicada en el pasado, influenciada por el propio prejuicio luego de saber que no era de los Chávez de Monterrey. Uno de los efectos de esta precipitada impresión es que no sabe cómo argumentar su descontento con ella, su desconfianza, basándose así en sus opiniones personales para argumentar que es una persona falsa, interesada, ambiciosa y en general nociva. Esto desencadena una falta de control que le hace ser aún más aprensiva con la idea de desenmascararla. Teresa representa para ella cierta inestabilidad en su vida, esa vulnerabilidad que no le gusta sentir, ya que usa una imagen de dureza para esconder su sensibilidad, sus sentimientos, sus emociones, quizá como mecanismo de defensa aprendido en su adolescencia cuando su padre la envió lejos a un internado, surgiendo en parte una relación un tanto enfermiza con su hijo, buscando en él la validación que no obtuvo de su propio padre mediante una cercanía excesiva y falta de límites claros, pues no sabe hasta dónde puede o debe influenciar las decisiones de su hijo. Sencillamente fue Oriana quien comprometió a Fernando con Luisa, quien tenía que aprobar su relación amorosa formal, y una vez que sus intereses se interponen entre sí, intenta dominarlo recurriendo a los chantajes, al uso de su dinero para manipularlo. Cree que depende de ella totalmente lo que sea o no de su hijo. Una dinámica nociva que termina por limitar a Fernando en diferentes ámbitos de la vida, como lo vemos reflejado en su poca responsabilidad en cuestión de relaciones amorosas. En fin, Teresa de cierta forma le enseñó a Oriana que no puede controlar todo a su alrededor. Hizo que Fernando se replanteara su relación con su propia madre y luchara por su autonomía, si lo vemos desde una perspectiva optimista. Eso no quita que lo que hizo fue con malas intenciones y para generar un mal. Recuerden que ya casi llegan los análisis de Teresa y su turno a destrozar. Quiero saber qué opinan de Oriana, su relación con Fernando, con Luisa, con Arturo, con Teresa. Déjenmelo acá abajo en los comentarios, por favor. No se vayan sin antes saber que lamentablemente el sorteo de la tarjeta de VIX solo es para las personas que viven en México. Ya investigué bien y si son de otro lugar no van a poder canjearla. Lo siento mucho y espero poder arreglar eso para un futuro sorteo si este tiene apoyo. No se preocupen, los que son de México y están participando, sigan participando, estén atentos, suscríbanse al canal y chequen mi Instagram porque voy a dejar las instrucciones nuevamente. Nos vemos en el próximo video.